Bienvenidos a este podcast llamado Transformación Organizacional, la guía de Sandra Romain. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cambio organizacional con un libro que se ha convertido en una referencia clave al hablar de este tema, Transformando Organizaciones, Liderar el Cambio. Mi nombre es Diego Sánchez, estudiante de Mercado de la Universidad de AN y me encanta estar con ustedes. En este momento ustedes se preguntarán quién es la creadora de este espectacular texto. Sandra Romain es fundadora y CEO de Genco, consultora especializada en el asesoramiento y acompañamiento a empresas en proyectos de transformación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de desarrollo de talento, gestión del cambio y transformación de entornos de trabajo, habiendo liderado una amplia gama de proyectos de cambio con impacto en las personas y la cultura organizacional. Comenzó su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría estratégica y del marketing en Londres. Durante los últimos años de su carrera ha ocupado diferentes puestos directivos vinculados a las áreas de desarrollo organizacional, responsabilidad corporativa, gestión de recursos humanos y transformación digital en una de las empresas de consultoría inmobiliaria más prestigiosas del sector, desde la que también ha asesorado a grandes corporaciones en la implementación de nuevos entornos de trabajo. Licenciada en Marketing por ESIC, MBA por ESCP Europa, PDG por IESE, gestora de cambio, acreditada por HUMCI y profesional acreditada por el ISDI en negocios digitales. Hablemos ahora sobre la principal tesis de Sandra Romain sobre el cambio organizacional, ya que nos invita a entender que el cambio no es solo una cuestión de implementar nuevas tecnologías o procesos, sino que es fundamentalmente un proceso humano. Ella enfatiza que el liderazgo y la gestión de las personas son los pilares para una transformación exitosa. El liderazgo es crucial. Los líderes deben ser capaces de inspirar y guiar a sus equipos, creando un ambiente de confianza y apertura. Romain destaca que los líderes deben ser agentes de cambio, comunicando claramente la visión y los objetivos y apoyando a sus equipos a través de las diferentes etapas del cambio. Uno de los grandes desafíos en las organizaciones es la resistencia al cambio. ¿Cómo aborda Sandra Romain este tema? Ella dedica una parte importante del libro a entender las razones detrás de la resistencia al cambio. Ella nos enseña que es natural que las personas se sientan incómodas ante lo desconocido y que la clave está en abordar estas preocupaciones de manera empática y transparente. Fomentar la participación y escuchar activamente a los empleados son estrategias claves. Ahora bien, nos encontramos en la era de la transformación digital. Sería interesante identificar la posición de la autora frente a esta realidad. Romain subraya que la tecnología es solo una herramienta. Lo más importante es cómo las personas se adaptan y utilizan estas herramientas. Ella nos recuerda que la transformación digital debe ir de la mano con una transformación cultural, donde se promueva la agilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo. Tenemos con ustedes y con el fin de profundizar en este tema tan interesante a una invitada muy especial. Ella es Daniela Flores, profesional en Mercadeo y Relaciones Públicas, con quien realizaremos una pequeña entrevista relacionada con el tema del libro de Sandra Romain. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir la sabiduría de Sandra Romain con la audiencia. Daniela, para empezar, ¿podrías darnos un panorama general de lo que aborda Sandra Romain en su libro? Romain nos presenta una visión integral del cambio organizacional, destacando que no se trata solo de modificar estructuras o procesos, sino de transformar la cultura y el mindset de las personas. Ella nos guía a través de diferentes etapas del cambio, desde la identificación de la necesidad hasta la consolidación de los nuevos hábitos. Excelente. Mencionas la importancia de la cultura. ¿Cómo definiría Romain la cultura organizacional y por qué es tan relevante en los procesos de cambio? Ella define la cultura como el conjunto de valores, creencias y comportamientos compartidos que dan forma a la identidad de una organización. Ella argumenta que la cultura es la base sobre la que se construye el cambio y que cualquier intento de transformación que ignore la cultura está destinado al fracaso. Muy interesante. Daniela, el liderazgo es un tema recurrente en este libro. ¿Qué tipo de liderazgo propone Sandra Romain para liderar el cambio de manera efectiva?
Romain propone un liderazgo transformacional, caracterizado por la visión, la inspiración y la empatía. Los líderes deben ser capaces de crear una visión clara del futuro deseado, comunicar esta visión de manera efectiva y movilizar a sus equipos hacia el logro de los objetivos. Además, deben ser capaces de escuchar y comprender las preocupaciones de sus empleados, brindándoles el apoyo necesario para superar los desafíos del cambio. Ese es un aporte bien interesante. Pero, ¿qué papel juegan las personas en el proceso de cambio en este libro? Romain reconoce que las personas son el activo más importante de una organización y que su participación activa es fundamental para el éxito del cambio. Ella nos invita a entender que el cambio genera incertidumbre y ansiedad y que es importante abordar estas emociones de manera abierta y honesta. Fomentar la comunicación bidireccional, brindar capacitación y reconocimiento y celebrar los pequeños logros son estrategias claves para involucrar a las personas en este proceso de cambio. Para concluir, Daniela, ¿podrías compartir 3 conclusiones clave que te haya dejado la lectura de este libro? Sin duda. En primer lugar, me quedó claro que el cambio organizacional es un proceso complejo y multifacético que requiere un enfoque integral y holístico. En segundo lugar, el liderazgo es el factor determinante para el éxito del cambio, y los líderes deben ser capaces de inspirar, de guiar y de apoyar a sus equipos. Y en tercer lugar, las personas son el corazón de la transformación y su participación activa es esencial para construir una cultura de adaptabilidad y resiliencia. Daniela, muchísimas gracias por compartir esa perspectiva sobre el libro de Sandra Romain, un libro tan valioso. Sin duda, una lectura esencial para cualquier persona interesada en el liderazgo y en la transformación organizacional. En definitiva, el texto nos advierte sobre la ilusión del cambio rápido. Muchas organizaciones caen en la trampa de buscar soluciones instantáneas, sin comprender que la transformación requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. El cambio real implica un aprendizaje profundo, una adaptación constante y una voluntad de superar los obstáculos que inevitablemente surgirán. La autora también nos alerta sobre los falsos comienzos. Muchas organizaciones inician procesos de cambio con entusiasmo, pero se desaniman ante los primeros contratiempos. La autora Romain nos recuerda que la perseverancia y la resiliencia son fundamentales para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Uno de los capítulos que más llama la atención de este libro es el que habla sobre la influencia de las emociones que traen consigo los cambios en la organización. Los cambios, lejos de ser un proceso meramente técnico, son una experiencia profundamente humana. Durante todo este interesante capítulo, el cambio genera emociones. Nos es revelada la importancia de reconocer y gestionar el torbellino emocional que acompaña toda la transformación. La autora nos recuerda que el cambio, incluso cuando es positivo, genera incertidumbre y ansiedad. Las personas se enfrentan a lo desconocido, a la pérdida de la zona de confort y a la necesidad de adaptarse a nuevas formas de trabajo. Estas emociones, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en obstáculos insuperables para el éxito del cambio. Este texto también nos habla sobre el odio que tienen las personas al afrontar este ejercicio de vida que es el cambio. También es necesario en el ámbito profesional y laboral. La frase "las personas odian el cambio" es un cliché común en el mundo empresarial. Sin embargo, en este capítulo se nos invita a cuestionar esta afirmación y a profundizar en las verdaderas razones detrás de la resistencia. La escritora argumenta que la resistencia al cambio no es una característica inherente de las personas, sino una respuesta natural a la incertidumbre de la percepción de amenaza. No odiamos el cambio en sí, sino la forma en que se nos presenta y las consecuencias que anticipamos. Este texto nos revela que la resistencia suele manifestarse cuando las personas sienten que pierde el control, que sus habilidades son obsoletas o que sus valores son ignorados. El miedo a lo desconocido, la falta de información y la percepción de injusticia también alimentan la resistencia. Es de resaltar cómo el capítulo nos propone un enfoque estratégico para gestionar esta resistencia. En lugar de luchar contra ella, nos invita a comprender sus causas y abordarlas de manera proactiva. La comunicación clara, la participación activa y la empatía son herramientas esenciales para lograrlo. Más adelante, Romain también nos alerta sobre la resistencia pasiva. Esta forma de resistencia se manifiesta a través de la apatía, la falta de compromiso y la ejecución lenta de las tareas. Los líderes deben estar atentos a estas señales y tomar medidas para involucrar a las personas y motivarlas. Complementario al anterior capítulo y para cerrar este podcast, hablaremos sobre lo que a mi parecer es la mejor conclusión que nos trae el texto de Sandra Romain. Cambiar solo es cuestión de voluntad.
La idea de reducir el cambio a una simple cuestión de voluntad es una mentira peligrosa. Viéndolo desde otra perspectiva, cambiar solo es cuestión de voluntad nos invita a desmantelar este mito y a comprender la complejidad real de la transformación. Para desglosar mejor es de suma importancia identificar que la fuerza de voluntad, la creencia de que podemos cambiar simplemente deseándolo, ignora las múltiples variables que influyen en el éxito del cambio. No basta con tener la intención de cambiar, se requiere un enfoque estratégico, un liderazgo efectivo y una comprensión profunda de las dinámicas humanas. Durante el desarrollo del capítulo se alerta sobre los peligros de simplificar el cambio. Cuando reducimos la transformación a una cuestión de voluntad, ignoramos la resistencia, las emociones y las necesidades de las personas que están involucradas. Esto conduce a frustración, desmotivación y finalmente al fracaso del cambio. El libro nos propone un modelo de cambio basado en la comprensión y la colaboración. Nos enseña que el cambio no es un activo individual, sino un proceso colectivo que requiere la participación activa de todos los miembros de una organización. Todos los líderes deben crear un ambiente de confianza y apertura donde las personas se sientan seguras para expresar sus inquietudes y proponer soluciones, destacando así la importancia de la planificación, la comunicación y la empatía. El cambio no puede ser improvisado, requiere una hoja de ruta clara, objetivos definidos y una comunicación transparente. Las personas a cargo deben asegurarse siempre de que todos los miembros de la organización comprendan el porqué y el cómo del cambio. El libro también nos recuerda que el cambio implica un aprendizaje continuo, no basta con implementar nuevas prácticas, sino que es necesario evaluar constantemente los resultados, ajustar estrategias y aprender sobre todas las cosas de los errores. La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para navegar en la incertidumbre y alcanzar las metas. Como conclusión, podemos decir que Sandra Romain nos invita a abandonar la ilusión de solo dejarle el cambio a la voluntad y adoptar un enfoque basado en la realidad, en las estrategias, en la transformación organizacional. Nos recuerda que el cambio siempre es un proceso complejo que requiere colaboración y compromiso. Un compromiso inquebrantable, sobre todo con el aprendizaje y en búsqueda de la mejora continua.